Buenas tardes, mi exposición se titula Análisis de la inconstitucionalidad de normas peruanas desde las teorías del positivismo jurídico y realismo judicial. El objetivo es explicar cómo las distintas corrientes del positivismo y el realismo jurídico ayudan a entender la relación entre la ley y la justicia, en casos donde una norma vigente puede vulnerar derechos fundamentales. En particular, voy a analizar el artículo 119 del Código Penal, que permite el aborto terapéutico, pero carece de reglamentación efectiva, generando un conflicto entre la ley y la protección de los derechos humanos. En primer lugar, el positivismo jurídico sostiene que el derecho es un sistema de normas creado por la autoridad competente, independientemente de la moral. Hans Kelsen, con su teoría pura del derecho, representa el positivismo excluyente. Él planteaba que el juez debe aplicar la ley tal como está, sin juicios morales. Su modelo se basaba en una jerarquía normativa que deriva de una norma fundamental, o Grundnorm, como se decía. Por otro lado, Hart propone un positivismo incluyente, más flexible. Reconoce que el derecho puede incorporar principios morales si están reconocidos por el propio sistema. En casos difíciles, el juez puede usar criterios de equidad o justicia sin salirse del marco jurídico. Continuamos con Luigi Ferrajoli, con su positivismo crítico o garantismo, quien afirma que una norma solo es válida si respeta los derechos fundamentales. Para él, el derecho no se agota en la legalidad formal, también debe tener legitimidad constitucional. Si una norma contradice la Constitución, puede ser implicada por el juez. El realismo jurídico, representado por Alf Ross, critica el formalismo del positivismo. Para Ross, el derecho no se entiende por lo que dice la ley, sino por lo que realmente aplican los jueces. En otras palabras, el derecho es una práctica social viva. Los jueces crean derechos a recibir casos tomando en cuenta la realidad y no solo el texto legal. Un ejemplo claro en el Perú sería el caso de Karen Noela Yantoy contra el Estado peruano, quien fue una adolescente con malformación fetal. Fue impedida de acceder a un aborto terapéutico, aunque el artículo 119 del Código Penal lo permite para salvar la vida o la salud de la gestante. Los médicos se negaron porque no existía un reglamento y eso generó una grave afectación a sus derechos. El Tribunal Constitucional reconoció que hubo violación de derechos fundamentales, lo que demuestra que la falta de reglamentación es una inconstitucionalidad por omisión. Desde Kelsen, la negativa sería correcta formalmente, pero injusta en la práctica. Desde Hart y Ferrajoli, el juez debió aplicar principios constitucionales de dignidad y salud. Y desde Rose, el problema es que la norma no tiene vigencia real, porque no se aplica efectivamente. En esta diapositiva analizamos el decreto legislativo número 1097, emitido en el 2010, lo cual buscaba limitar los procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. Desde la perspectiva del positivismo jurídico, la norma podría considerarse válida por haber sido emitida conforme al procedimiento legal. Sin embargo, el realismo jurídico y la teoría garantista de Ferrajoli nos muestran que la validez de una ley no depende solo de su origen formal, sino también de su conformidad con los derechos fundamentales. En este caso, el decreto es inconstitucional porque vulnera los principios de dignidad humana y justicia reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales. Por eso, la propuesta de solución es derogar o reformar la norma, adecuándolo al bloque de constitucionalidad y garantizando que las víctimas reciban verdad, justicia y reparación, fortaleciendo así el Estado de Derecho. En conclusión, el positivismo excluyente es insuficiente para garantizar los derechos humanos. El positivismo incluyente permite integrar moral y justicia dentro del derecho. El garantismo de Ferrajoli ofrece un marco más coherente para proteger los derechos fundamentales. Y el realismo jurídico nos recuerda que el derecho solo existe si se aplica en realidad.
Este análisis demuestra que el Perú necesita fortalecer un sistema jurídico más garantista y efectivo, donde la legalidad formal se armonice con la justicia y la protección de los derechos humanos. Muchas gracias.